pasado 5 de mayo del 2023 me personé cerca de las 8 de la mañana en la prisión de Mar Verde, aquí en Santiago de Cuba, con el propósito de recibir la visita familiar con mi esposo, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, promotor de Cuba Decide, perteneciente al Partido del Pueblo, presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba y 3 veces preso político de conciencia, José Daniel Ferrer García. Visita correspondiente a este mes tras recibir 2 días antes una llamada telefónica del sicario castrista de la seguridad del Estado, que se hace llamar Mayor Fonseca, el cual me dijo que no nos presentáramos el jueves, sino el viernes, coincidentemente el día del show con el desfile. Fui acompañada de mi hijastra Fátima Victoria y de mi hijo Daniel José y lamentablemente se trató de la misma manipulación y chantaje de las veces anteriores. Todo fue engaño y falsedad, algo que la dictadura castrocomunista Canel acostumbra hacer a través de sus verdugos. Recordar que no es la primera vez que nos niegan la visita, son 2 meses sin que podamos verle. Desde el pasado 6 de marzo, la tiranía también niega a mi esposo el derecho a las llamadas telefónicas y desde el 17 de marzo que le vio Monseñor Dionisio, arzobispo de aquí de Santiago de Cuba, nadie de la familia ha tenido contacto telefónico ni físico con él. Lo último que supimos es que estaba realizando la jornada de ayuno por 7 días y que luego comenzaría a realizar una serie de acciones de protesta pacífica, exigiendo el restablecimiento de las comunicaciones por vía telefónica, derecho que le están violando desde que nos bloquearon todas las tarjetas propias. Nuevamente la dictadura castrocomunista Canel le ha desaparecido de forma forzada. Todo este tiempo nos imaginamos que le haya tenido nuevamente semidesnudo en la misma celda de aislamiento, donde lo han mantenido secuestrado desde el día 14 de agosto del 2021, totalmente preparada para torturarlo tanto física como psicológicamente, en condiciones deplorables, inhumanas, crueles y degradantes, incomunicado no solamente con la comunidad penal, sino también con nosotros, sus familiares, con un sinnúmero de padecimientos inducidos y sin atención médica ni medicamentos, así como ni siquiera protegerse de los mosquitos, porque una de las nuevas torturas de las prisiones son los apagones. Pero también no descartamos que su vida está corriendo grave peligro en esa celda, porque puede estar brutalmente golpeado, en estos momentos pueden estar golpeándole, puede estar en huelga de hambre, incluso puede estar hospitalizado, su vida corriendo grave peligro. Nosotros exigimos una vez más a Raúl Castro, a los dictadores Raúl Castro y a Miguel Díaz-Canel, que nos den muestras de vida de mi esposo, así como su libertad inmediata e incondicional y la de todos los detenidos y presos políticos. Ustedes son los máximos responsables de lo mínimo que le pueda ocurrir, porque sin dudas, en mayor a menor medida, le están aniquilando cruel y lentamente con el propósito de lograr que acepte el destierro a pesar de saber que prefiere morir antes de abandonar nuestra patria. Solicitamos la solidaridad internacional a todas aquellas personas de buen corazón, medios de prensa, que puedan hacerse eco de esta noticia para poder lograr salvar la valiosa y preciada vida de mi esposo, pero también la de tantos cubanos que en estos momentos están en las mazmorras castristas, corriendo su vida también grave peligro. Libertad para José Daniel Ferrer García y para todos los presos políticos. Libertad para el pueblo de Cuba. Patria y vida. Mientras exista uno de nuestros familiares en la prisión por causas políticas, seguiremos estando de luto. Cuba se mantendrá estando de luto. Abajo la dictadura castrocomunista Canel. En el día de hoy, 10 de mayo del 2023, se están cumpliendo 1 año, 9 meses y 29 días desde la injusta, arbitraria y cruel detención a mi esposo, valiente defensor de los derechos humanos, líder del ONPACU, promotor de Cuba Decide, perteneciente al PDP, presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba y 3 veces preso político de conciencia, José Daniel Ferrer García.
nuevamente bajo desaparición forzada, privado de defensa efectiva y de debido proceso por parte de fuerzas represivas del régimen castrocomunista al mando del dictador Miguel Díaz-Canel. Hoy se están cumpliendo más de 2 meses desde que la tiranía le está violando su derecho a las llamadas telefónicas, pero no solamente a eso, sino también a las visitas familiares y matrimoniales. En el día de ayer, pasada a las 10 de la noche, recibí la llamada del sicario castrista que se hace llamar Mayor Julio Fonseca, el cual me dijo de que mañana es la visita matrimonial. Como las veces anteriores, la incertidumbre es muy grande y no nos dejamos de preguntar si no será otro engaño, otra falsedad, otro chantaje o manipulación de esta dictadura que la acostumbra a realizar a través de sus esbirros. Mi esposo, no tenemos desde el pasado 17 de marzo alguna noticia sobre él. 17 de marzo que le pudo ver Monseñor Dionisio, pero el día 15 había comenzado una jornada de ayuno por 7 días y luego sumaría un grupo de acciones de protesta pacífica exigiendo su derecho a las llamadas telefónicas. Suponemos de que le tengan semidesnudo en esa misma celda de aislamiento, celda de castigo que le tienen secuestrado desde el 14 de agosto del 2021, celda que caracterizamos como que es prácticamente que está tecnológicamente para torturarle. Allí en condiciones inhumanas, crueles y degradantes, siendo víctimas de todo tipo de torturas y maltratos, tanto físicos como psicológicos. Un lugar sumamente reducido, lleno de mosquitos, donde él tiene un sinnúmero de padecimientos inducidos y sin atención médica. Un hombre inocente que no ha cometido ningún delito, ni ningún crimen, y sin embargo le tienen matándolo, como él mismo nos ha dicho, enterrándolo vivo y matándolo lentamente. Allí, en condiciones que en este momento no sabemos cómo puede estar físicas, porque puede estar golpeado, puede estar en este momento en una huelga de hambre, porque ya han pasado 2 meses. No sabemos si estará hospitalizado con su vida corriendo grave peligro, porque la dictadura no permite que su familia pueda tener contacto con él, ya sea por vía telefónica o frente a frente. Nosotros seguiremos exigiendo fe de vida, nuestro derecho de poder verle, de poderle escuchar, así como su libertad inmediata e incondicional. Ustedes, los máximos responsables de su integridad física, ustedes, los dictadores Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel, son los responsables de lo mínimo que le pueda ocurrir. Por supuesto, también a sus verdugos, que también tienen que ver esos de las autoridades penitenciarias y de la seguridad del Estado, que se prestan para torturar, para tener bajo esas condiciones a un ser humano que es inocente. A nosotros desde aquí hacemos un llamado a la solidaridad internacional, a todas aquellas personas de buen corazón, organizaciones, medios de prensa, que por favor se hagan eco de lo que está ocurriendo. Mi esposo puede estar corriendo grave peligro en este momento y la dictadura castrocomunista Canel no quiere enseñárnoslos. Mañana, cuando llegue de la prisión, les haré llegar la noticia de lo que pasó. Salud y bendiciones, patria y vida. Abajo la dictadura castrocomunista Canel. Libertad para José Daniel y para todos los presos políticos. Y como siempre, mientras exista un preso político, un familiar nuestro en las cárceles, en esas mazmorras, en esos antros de terror por vías políticas, Cuba se mantiene de luto. Nos mantenemos de luto. En el día de ayer, jueves 11 de mayo del 2023, me trasladé bien temprano hacia la prisión de máxima severidad conocida como la prisión Mar Verde, aquí en Santiago de Cuba, donde tendría lugar la visita matrimonial con mi esposo, líder del UNPACU, promotor de Cuba Decide, perteneciente al PDP, presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba y 3 veces preso político de conciencia, José Daniel Ferrer García.
Como temíamos, la llamada del pasado martes, pasada las 10 de la noche, al igual que las anteriores, realizadas por el sicario castrista conocido como Mayor Julio Fonseca, fue nuevamente el mismo mecanismo de manipulación, falsedad, chantaje y mentiras utilizados por la dictadura, técnicas que a través de sus esbirros pone en función. Alrededor del mediodía, el jefe de orden interior, Mayor Ortiz, en el mismo salón de espera me dijo que no tendría lugar la visita. Recordemos que desde el pasado 14 de marzo, que fue la última visita conyugal, ninguno de nosotros, sus familiares, hemos tenido contacto directo con él. La última vez que sus hijos, Fátima Victoria y nuestro pequeño Daniel José, de tan solo 3 años, pudieron compartir con su padre, fue el pasado 7 de marzo. Un día después de que la tiranía le diera por última vez derecho a la última llamada telefónica. Hace ya 2 meses que mi esposo le mantienen incomunicado, nuevamente bajo desaparición forzada, privado de defensa efectiva y de debido proceso por parte de fuerzas represivas del régimen castrocomunista, al mando del dictador Miguel Díaz-Canel. Secuestrado y confinado desde el 14 de agosto del 2021 en la misma pequeña, reducida celda de castigo, celda de aislamiento, mazmorra, preparada tecnológicamente para torturarle. Lo más probable que sea semidesnudo, bajo las mismas condiciones deplorables, inhumanas, crueles y degradantes, siendo víctima de maltratos y torturas tanto físicos como psicológicos, incomunicado no solamente con la población penal, sino también con sus familiares, enfermo y con un sinnúmero de padecimientos inducidos allí y sin atención médica ni medicamentos, exigiendo desde el pasado 15 de marzo sus derechos de forma pacífica, exigiendo derechos que se le han violado. En este caso, el que le están prohibiendo, que no le están permitiendo realizar llamadas telefónicas. Durante todo este tiempo, solo le han permitido 11 visitas familiares, 9 matrimoniales y no le han respetado su derecho a las llamadas telefónicas, luego de tanto tiempo que no se la dieron. Hasta el momento se le están violando sus más básicos derechos, generando incertidumbre y dolor en toda la familia. Nosotros continuaremos exigiendo de forma pacífica, una vez más, a los dictadores Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel, muestras de vida de José Daniel. Y eso no quiere decir que sea una foto, video o mensaje, sino el tener contacto con él o escucharle por vía telefónica, como es preceptivo por ley y de lo que hemos estado privados durante todo este tiempo, así como su liberación inmediata e incondicional porque es inocente, porque no ha cometido ningún delito. Ustedes son los violadores, ustedes son los máximos responsables de su integridad física y psicológica, conjunto a los de la seguridad y las autoridades penitenciarias de allí que le están apoyando este tipo de injusticias, arbitrariedades y abusos contra inocentes como mi esposo. Todo esto en mayor o a menor medida lo están haciendo para aniquilarlo cruel y lentamente con el propósito de lograr que acepte el destierro, a pesar que saben muy bien que prefiere morir antes de abandonar su patria. Hacemos un llamado internacional a las personas de buen corazón, pero también llamando la atención a la opinión pública y medios de prensa internacionales, de organizaciones de derechos humanos, sobre lo que está pasando en Cuba en materia de represiones, en materia de graves violaciones de derechos humanos y hasta dónde es la hipocresía de un régimen que dice estar preocupados por los ancianos, niños, por personas que viven bajo extrema vulnerabilidad y sin embargo persigue y reprime una organización que precisamente trata de alimentar, cuidar, asistir a personas muy necesitadas y que lo ha logrado hacer. Y por eso han encarcelado a su líder, a mi esposo, fiel defensor de los derechos humanos. Si el apoyo y solidaridad internacional es poca, la preocupación del régimen seguirá siendo mínima. Si sigue creciendo, ellos tendrán que enseñárnoslos o al menos darle derecho a las llamadas telefónicas. Ayúdennos para lograr salvar la valiosa y preciada vida de mi esposo, el cual en estos momentos tememos muchísimo por su salud. Puede estar golpeado, en huelga de hambre,
corriendo su vida a grave peligro, la historia de muchos presos políticos. Ayúdenme a salvar su vida y la de tantos valientes cubanos. Libertad para José Daniel Ferrer García y para todos los presos políticos. Patria y vida. Abajo la dictadura asesina de Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro. Cuba se mantiene de luto.